se atreve a decir que no. Cuando la pasión está despierta, cuando el corazón está dispuesto y cuando el esfuerzo está de nuestro lado, imparable. Este video llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores Health Insurance Leader, Tax Solutions Leader y Adamao Academy. Bienvenidos a Emprendedores Imparables, el espacio donde celebramos a quienes con valentía y pasión transforman sueños en realidad. Hoy nos acompaña Andrea Arango, fundadora de Andrea Arango Realtor, con más de 12 años de experiencia en el área de preconstrucción e inversión internacional en Florida. Su misión es ayudar a cumplir el sueño de adquirir una propiedad en Florida y se define con una palabra que guía cada paso en su camino: confianza. Y antes de continuar, Andrea, ¿te gustaría enviarle un mensaje especial a toda la audiencia que hoy te escucha? Bueno, me encanta estar aquí. Gracias, Alejandra, por invitarme. De verdad, estoy muy contenta de poder dar un poquito de mi historia y quizás ayudar a las personas a entender de que si tú perseveras y consigues lo que te gusta, sé que lo vas a poder lograr si le pones mucho empeño y mucho amor y mucho cariño. De todas maneras, tenemos en Andrea pues una guía súper especial, porque ella de seguro, y ya nos va a contar un poquito más de eso, de seguro va a guiar a cada persona en función de su necesidad. Va a poder plasmar, como ya lo decía, plasmar en físico eso que tú tienes en mente. Quizás ese sueño de irse de tu hogar, quizás ese sueño de tener inversiones en este país. Entonces, bueno, definitivamente que Andrea es la especialista en materia y hoy vamos a tratar de extraer todos esos conocimientos valiosos para que, bueno, para que podamos aprender mucho de este negocio. Chévere. Andrea, entonces, me gustaría que nos comentaras cómo descubriste que ayudar a otros a invertir en propiedades sería tu misión. Bueno, como muchas personas de Venezuela, yo me fui a mi país en el 2010 y llegué aquí a este país, obviamente, pues sin saber, yo soy abogada, como tú me lo decías en el principio, yo estudié en Colombia un Mm, posgrado, entonces al llegar aquí y obviamente, pues básicamente empezar de cero porque no tienes, pues mi carrera es muy mm, local, entonces obviamente era como quizás volver a estudiar todo de nuevo, volver a estudiar derecho, entonces fue entre la transición de qué hacía, mientras hacía esto y aquello, mi mamá, como toda sabia madre, ella me comentó, ella me dijo, ¿por qué no haces lo de Realtor? Entonces, que me dijo, tiene algo más o menos que ver con, pues bueno, es una carrera chévere, es una carrera que también tiene que ver con las personas y pues también mm, tiene que ver con contratos, a lo mejor inténtalo a ver. Y entonces, bueno, mm, le seguí el consejo a mi mamá y empecé, pues saqué mi licencia y bueno, como todo al principio es difícil porque obviamente es un trabajo que no te da una remuneración mensual, o sea, no es que tienes un salario, sino que ganas es por comisión. Entonces, bueno, al principio yo tenía mucho apoyo de mi familia y después con mi esposo actual, también él me apoyaba a que siguiera, que al principio, pues, como todo negocio, porque mm, básicamente, aunque tú eres realtor, tú, eso es tu negocio. O sea, yo no tengo que mm, estarle rindiendo cuentas a nadie, entonces era cuesta de mí, yo soy la que tengo que salir a buscar a los clientes, soy la que tengo que de alguna manera de ir mm. más allá, porque obviamente la gente no me va a tocar la puerta a decirme, mira, véndeme la casa o cómprame o estoy buscando. Entonces, bueno, es un proceso en que uno poco a poco va aprendiendo a las buenas y a las malas y de situaciones que te van pasando en el transcurso, a cómo poco a poco, porque y es lo que tú y yo hablábamos al principio, Mm, por qué esta persona que yo estoy viendo tiene esta carrera tan exitosa como realtor y empezó igual mm, que yo. O sea, ujú, igual le pagan por comisión, igual ujú, me imagino que empezó desde cero. Entonces, ahí la palabra clave yo creo que es como perseverar ujú. en que si te gusta, y aunque hay momentos que yo decía, no, que yo lloraba y decía, no, yo no quiero, yo no puedo seguir en esto, si no me está trabajo y trabajo y no gano. Y mucha gente, lamentablemente, tienes que la gente, como tú no le estás cobrando, no te está cobrando, no le cuesta tu tiempo, entonces a veces la gente te hace buscar casas y después se desaparecen. Entonces tú hace tiempo, entonces es como muy decepcionante a veces, como que tú sabes, que perder a tiempo, la gente no valora.
Entonces, hasta que no se dé la venta, pues tú no ganas. Y a veces puede pasar un año con un cliente, 2 años, y vuelve, Wow. desaparece y vuelve a ganar. Entonces, bueno, es un poquito de, y es como también como una montaña rusa emocional también, sobre todo al principio. Entonces, bueno, es un poquito de, en resumido, de cómo llegué a, pues, a llegar a descubrir que esta era como realmente mi pasión y quizás lo del abogado pues lo dejé atrás y llegué, pues a este país me abrió la puerta en ese sentido. Entonces, bueno, así fue como yo llegué a este mundo del real estate. Dos cosas que me hacen reflexionar de lo que tú estás diciendo. Una, que tú dices que lo de abogado lo dejaste atrás. Yo siempre lo he dicho, yo siento que, o sea, ese no te lo quita nadie. ¿A qué me Claro, refiero? no. A que tú vas a seguir, o sea, el que tú eres abogado, te aseguro que toda esa formación mental, porque más en Sí. todas las universidades nos forman en nosotros, yo soy ingeniero y pienso como Ujú. ingeniero, aunque no Sí, es estoy verdad. entre comillas, ejerciendo como ingeniero. Y te aseguro, y mucha razón tuvo tu mami, de decirte, wow, mira, Realtor, pues puede ser algo que va a empatizar con lo que son tus habilidades. Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque aunque no estés ejerciendo, digamos, oficialmente como abogado, ¿no? Claro. Definitivamente tienes que ver muchos contratos, tienes que estar Sí. leyendo las condiciones, o sea, tienes que, y esa habilidad la tienes gracias a que eres abogado. Sí, Entonces no, eso te es hace verdad. Desde mucho ese más punto de vista, sí es exitosa, verdad. te hace mucho más exitosa, porque eso, como te digo, eso no te lo, o sea, eso lo vas a llevar en ti y vas a actuar como abogado donde sea que te pares. Sí, sí, Entonces, eso sí es siéntete verdad. orgullosa de seguir ejerciendo como abogado, aunque Sí, sí. parece que no, sí es así. Ya tú vas Sí, a, te sí. vas a empezar a dar cuenta conscientemente de que es así. Y lo otro es que me identifico contigo. Yo inicialmente... De hecho, yo quería hacer dos carreras. O cuando migré para Estados Unidos, yo dije, bueno, ¿a dónde me mudo? Analicé todas las ciudades. Decidimos, de hecho, por Florida. Ya no estamos en Florida, pero vivimos más de 5 años en Florida. Por asuntos del idioma y muchas cosas. Yo dije, bueno, ese es un lugar que es cómodo como para mudarnos. Pero además de eso, ya había visualizado cuáles eran las carreras que yo quería, o sea, que quería Ujú. venir a hacer aquí. Ya era ingeniero, tenía mi propio negocio y además antes de eso trabajé por mucho tiempo como gerente en una compañía. Entonces, yo dije, wow, quiero libertad financiera y la única manera es ser yo mi propia jefe, o sea, tener una, Claro. una profesión que me permita. Entonces empecé a investigar, yo, bueno, ¿cuál es cuál? Y en medio de, para hacerte el cuento largo o corto, dos de esas fueron, una era Realtor y era una de mis primeras mejores opciones y otra era agente de seguros. Cuando fui, yo me Ujú. fui muy contenta, sí, quiero ser realtor, aquí es, ya, listo, me encanta porque siempre me ha encantado. Ahora, no somos realtor, pero igualito hacemos inversiones y luego tú y yo hablaremos algunas cosas Ujú. y eso me encanta, de verdad que sí. Entonces, pero honestamente, cuando fui a hacerlo, no tenía el dinero. Recuerdo que en aquel momento eran $500. Eso para mí en ese momento era Era un inalcanzable. dinero, O sea, claro. era como, no, no, impensable. O sea, yo no me podía dar el lujo de pagar esos aranceles. Eso para iniciar, a lo mejor eran otros más, pero entonces, nada más eso para iniciar, Claro. honestamente, yo no lo tenía, no, era para nosotros inalcanzable. Entonces me accedí porque una persona me ayudó a sacar la licencia de seguros. De seguro. Entonces, bueno, por esa razón nos hicimos agentes seguros. Y aunque me desvié un poquito, lo que quería decir era que luego que nos hacemos agentes de seguros, adivina qué, no teníamos ni un conocido, ni un Sí. vecino, o sea, ni un familiar, ni un conocido, nadie. O sea, era mi esposo y yo, ya. O sea, no conocíamos absolutamente a nadie. Y cuando tú dijiste, y por eso me identifiqué, que llorabas, no tienes idea, Andrea. O Sí. sea, textual, o sea, yo era ingeniero. Bueno, soy ingeniero. Entonces, no estoy acostumbrada, yo estaba acostumbrada a dirigir personas, a trabajar con Ujú. público, pero desde otro punto de vista. O sea, yo no estaba acostumbrada ni tenía ni mínima idea de cómo era vender. Claro. Entonces, para vender, me tocó que vencer mis propios medios, no te imaginas cómo. Yo cada Sí. vez que tocaba una puerta, primero lloraba media hora, me secaba las lágrimas, medio, pues en medio me incorporaba, pedía iluminación al Espíritu Santo para Sí. poder vencer mi miedo de atreverme a conectar con alguien a Ujú. ese Sí, no, nivel. claro. Entonces, te entiendo
que las dos cosas y son así, mi gente. Seguramente no conoces a nadie, pero te Ujú. los aseguro que si yo pude y que si Andrea, fíjense que coincidimos en lo mismo, ¿no? Sí, Pudo, ustedes pueden. 100% garantizado. Porque el querer, tu motivación sí, interna, tu pasión interna de querer hacerlo mejor, te va a dar la te va a fuerza ayudar, sí, para poder seguir y seguir y seguir. Y qué bueno que sí. tuviste un grupo de apoyo, que eso también es Sí, sí, eso importante. Tu sí es mamá te importante. apoyó, tu esposo actual te apoya, o sea, y Sí, eso no tiene precio. ujú. Sí, no, 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 definitivamente que eso ayuda mucho porque no te sientes solo, no te sientes, Ujú, y a pesar de que como la mayoría de las personas que emigramos a este país o cualquier otro, pues normalmente casi todo el mundo se va solo y entonces, no, es verdad, no conoces a nadie, entonces ¿a quién yo le voy a vender? Obviamente tú ves otras, quizás tú ves otras personas que son de aquí, que obviamente tiene el papá del amigo, el, sabes, ujú, conocidos que estuvieron con el colegio, en cambio aquí tú llegas y ¿a quién? ¿A quién? Entonces, uno con los pocos ujú. uno empieza con los pocos amigos que uno empieza a hacer, y esas son las primeras casas que yo vendí a mis amigos, y así poco a poco, obviamente vas creando una cartera y va creciendo, y bueno, obviamente lo que hacía ahora no se compara a lo que hacía al principio. O sea, a veces pasaba un año que no hacía casi nada. Entonces, bueno, es el salir de tu zona de confort, como dices tú, porque Ujú. vender tampoco es fácil, lidiar con las personas no es fácil. A veces tú tampoco, tú no, a veces, uno duda a veces mucho de uno mismo. A veces dice, ¿será que estoy muy cansona? Y entonces a lo mejor tampoco lo llamo tanto porque entonces a lo mejor o sea, no reacciona positivamente a eso. Pero entonces tú dices, bueno, pero entonces si lo dejo solo, pues se va con otro. Entonces son muchos, muchos factores en que uno piensa que tampoco quiero ser ese tipo de agentes que son fastidiosos, porque a mí cuando es lo mismo, empiezan a llamar para preguntarme, ay, no, ya uno tiende a, "Ay, no, ya va, esta persona me Ujú. está presionando". Pero hay personas que a lo mejor si tú las haces, y como tú eres agente de seguros, me imagino que es el mismo sistema. Tú siempre tienes que hacerle seguimiento a los contactos, porque si no se olvidan de ti, se olvidan de que eres realtor, de repente, ay, ¿verdad? Que no sé qué, ay, pero yo ya compré con no sé quién, que es la hija del vecino de no sé quién. Entonces, no es, ay, pues por no estar pendiente de los clientes. Entonces, bueno, es un poquito de todo un poco, ¿no? Sí, sí, es cuestión de mantener el equilibrio. Nosotros en Sí, particular tenemos un CRM, un sistema sí. en donde tengo registrados todos los clientes, entonces Mm, tengo automatizado los recordatorios a los clientes, ¿no? sí, Les sí. enviamos información, entonces por allí, pues como que nos Te tienen top of mantiene mind, ¿no? O en el, sea, te nos tienen mantiene, claro. presente. Ujú. Pero sí, realmente no es fácil. O sea, bueno. Digo yo que no es fácil porque tuvimos un proceso para llegar a donde estamos, ¿no? Claro, Y, claro. y quizás a Andrea, tanto como a mí, pues bueno, fueron cambios, porque ser abogado o ser ingeniero, a pasar a ventas, o No, sea, no, son no, como nada que ver. mundos muy distintos y Sí. como que no, ¿verdad? Pareciera que no son compatibles, pero con eso más todavía. O sea, es más todavía evidencia de que querer es poder y que si nos Ujú, enfocamos, lo vamos a conseguir. Y hay algo muy bonito que puedo sacar de lo que dice Andrea, que tú dices que el primer año a lo mejor no te fue tan bien y ya el segundo ujú, año un poquito mejor y así sucesivamente, no ha ido, pero ¿sabes qué ujú. pasa? Y yo siempre lo he dicho y soy fiel creyente de eso, que Dios no se queda con el trabajo honesto. Tú Sí. estuviste sembrando con perseverancia, un año tras otro. Por eso ahora tú puedes ver frutos que a lo Ujú. mejor tu primer año pensabas que estás haciendo nada, Imposible. Sí, sí, porque sí, no veías exacto. como los resultados o los resultados tan satisfactorios con el esfuerzo que tú estabas poniendo. Exacto. Pero es eso, que tu esfuerzo, Dios nunca se va a quedar con el trabajo honesto y eventualmente va a llegar esa bendición. Por eso con Ujú, los años, después de la persistencia, dice, wow, ahora me va diferente y hago lo mismo, claro. quizás hago menos o no sé, pero más o menos, Claro, te ¿cierto? entiendo, sí. Sí, sí, total, Ujú. 100%. Así es. ¿Tú te recuerdas ese primer momento en el que sentiste y dijiste, este es mi propósito? O sea, esto me encanta, vibra conmigo, quiero dar lo máximo. ¿Te recuerdas ese momento? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, mira, yo creo que cuando, porque a veces, muchas veces no tiene nada que ver con quizás el monto de la comisión que ganaste, ni Ah, nada así, sino a veces es quizás darte cuenta
de cómo estás ayudando a las personas, de cómo, Mm, porque mucha gente, y sobre todo cuando estás obviamente comprando un inmueble, es quizás una de las compras más importantes de tu vida. Entonces, obviamente es algo que cuando tú ver a la familia feliz, al ver que la gente está súper agradecida contigo, de que confían en ti, que muchas veces hasta clientes se han vuelto amigos, que conocen a mi ujú, hija, que o sea, vamos a comer, que nos tomamos un café, que no tiene nada que ver con que no me va a comprar nada, pero es como una relación que tú vas creando con las personas. Y yo mm, creo que eso es una de las cosas más bonitas quizás en cualquier mundo de la venta, ¿no? En ujú, que tú, a pesar de que a lo mejor la transacción llegó hasta acá, ujú. la relación con tus clientes va un poco más allá. Entonces, que confían en ti, te cuentan tus cosas, te invitan para sus matrimonios, o sea, como que se vuelve una familia. Sí. Entonces, eso creo que fue una de las cosas que más me pareció gratificante y sentir de que mi trabajo les trae como un beneficio o una felicidad, porque obviamente tú compras tu casa y estás feliz. O sea, no Ujú, es como que me compré un bolso, una cartera, sino que estás feliz, están construyendo su hogar, o quizás a lo mejor están invirtiendo, tienen su casa, pero quieren ujú. crecer su patrimonio porque eso es para sus hijos. Entonces, creo que hay muchos sentimientos yo creo que lo que me mantuvo en esta línea de trabajo es eso, sentir que estás ayudando y que a la vez la gente aprecia también lo que tú estás haciendo. Lo acabamos de decir, Ujú, que Andrea convierte sueños, o sea, ujú. lo que tú te imaginas. Entonces, cuando tú, bien sea tus propios sueños o a través de tu servicio, eso que una persona o eso que tú te imaginas, se convierte en realidad y lo puedes tocar, obviamente que la satisfacción supera la expectativa. Sí, Y por eso correcto. es que te sientes así, ¿no? Como que, wow. Y claro que sí, de verdad que el camino de ahora lo amo, o sea. Como con locura y No, por eso claro. de verdad me apasionan tanto los emprendedores, porque sé, nosotros mantenemos 4 compañías, un montón de personas, gracias a Dios, que nos ayudan. Entonces, entiendo todo el caminito como que nos toca, ¿no? No, ninguno de Claro. esos es como que, mira, te pusieron y aquí están los clientes, Andrea, Sí, ay, ya esto ojalá. véndelo. Ojalá. Sí, sí, sí. Hola. Pero bueno, no es así, ¿no? No, Ujú. no es así aunque querramos entonces, pero es tan y tan satisfactorio como lo Sí, dices tú. De sí. verdad que es muy bonito y te entiendo 1000%, claro que sí. Ujú. ¿Cuál ha sido ese mayor como desafío en tu camino como Realtor internacional? Bueno, uno de los desafíos quizás como en toda esta materia es quizás, obviamente, el número uno siempre es conseguir nuevos clientes. O sea, es como, obviamente, es lo que uno tiene. Gracias a Dios ahora tenemos mucha tecnología. Entonces, Ujú. claro, yo empecé como todo realtor con tus Un grupo amigos, con tus caliente. conocidos y tus conocidos que están refiriendo, pero poco a poco yo me fui llevando hacia el mundo de la preconstrucción y hacia los inversionistas extranjeros. Ujú. Entonces, yo vi una oportunidad allí y hice un curso, no sé, en 2014, algo así, no sé, recién empezando, Ujú. de cómo hacer propaganda por Facebook, por Instagram, de hacer mercadeo por Ujú. ahí. Y entonces, bueno, obviamente hice el curso con lo que aprendí. Empecé porque siempre hay que tratar mi esposo dice que a mí me encanta estudiar, porque es que si uno tiene que seguir aprendiendo y aprendiendo. Yes. Entonces, Ujú. obviamente el mundo evoluciona y hay que evolucionar con él. Y obviamente ahora el Ujú. mundo de las redes sociales, hay mucha manera de que entonces ya quizás la gente ya te ve por ahí, nuevos contactos te empiezan a llegar por ahí. Entonces, Ujú. empecé cuando obviamente existía Facebook, creo que Instagram era muy poco, y empecé poco a poco con como los Facebook ads, y entonces Ujú. la gente me empezó a escribir, me veía con clientes ¿sabes? En algún sitio, conversaba con ellos, entonces ahí poco a poco, y estos clientes me fueron refiriendo a otros clientes, entonces como que sin darme cuenta, como que me fui yendo hacia esa línea de inversionistas extranjeros, que obviamente como todos los países de nosotros latinoamericanos siempre tratamos de invertir en dólares, de siempre tener en una moneda más fuerte que la de nuestro país por cuestiones de evaluación, políticas, lo que sea. Entonces, obviamente, hay mucho mercado que gente que quiere invertir en Miami, en Orlando, en Florida.
Texas también es uno de los países, de los estados donde la gente también invierte muchísimo. Entonces, pues Ujú. bueno, por ahí fue, no sé, como que no te puedo dar un momento exacto en qué momento me llegué ahí, pero fue como una bola de nieve, fue como que poco a poco y después ya me enfoqué bastante en eso. Quiere decir que cualquier persona de cualquier país puede comprar en Estados Unidos y eso significa que es inmigrante, o sea, que no es una persona nacional y puede hacerlo sin ningún problema, Andrea. Sí, sí, tú puedes invertir Bien. de cualquier parte. Bueno, ahorita actualmente hay una restricción que Ajá. puso el gobernador de aquí, que son la gente de los venezolanos que son de Venezuela, no pueden comprar propiedades aquí, la gente Ah, de China, de Siria, ujú. diferentes estados, diferentes países, perdón, Países. Ujú, no pueden. Pero antes de eso ujú, lo pusieron desde el año pasado, creo que es 2024. Pero ujú, antes de eso, o de personas que si eres venezolana, pero tienes otra nacionalidad y vives en España y eres española, pues es diferente. Entonces, ujú, tú no necesitas, si tienes el dinero efectivo, lo puedes poner y pues la casa puede ser a tu nombre, o inclusive tú ujú. puedes financiar como extranjero y el banco te presta el dinero para que tú financies. Este estado, sobre todo lo que es Miami, Orlando, Ajá. está Ujú, hecho, o sea, todos estos edificios nuevos, todas estas construcciones, Airbnbs, todos esos proyectos espectaculares que hay en Orlando ujú. para construir, para que son para Airbnb, las compras son extranjeros. Entonces, Wow. la mayoría de la gente latinoamericana, europea, viene y compra aquí y te dan la facilidad de que con el 30% inicial tú puedes comprar una propiedad. Te piden obviamente documentaciones, pero todo es del país de origen. De tu estado de cuenta de tu banco del país de origen, carta de un contador del país de origen. Entonces, todo Ujú, con tus ujú, ingresos de tu país, tú ujú. puedes comprar aquí, te pueden financiar aquí. Wow, pero tenía entendido que, o sea, quiere decir que para ellos el 30%, pero para los nacionales el 20-25%. Entonces, Bueno, para los nacionales tú puedes hasta con un 3%. O sea, hay muchos, muchos, muchos paquetes ¿para invertir, que Andrea? para, No, ese es para para, vivienda no, familiar. eso es para vivienda Ajá, familiar, sí. El ajá. 20% más del 20% en adelante para Fíjate invertir y que... para vivienda familiar, sabes, si tú las vas a vivir, aunque tú Ujú, seas extranjero, hay ciertos programas que tú puedes hacer un conventional, un loan convencional, aunque ujú, tú no tengas la residencia, ponte aquí que estás con asilo o cualquier otro estatus ujú, que a lo mejor todavía no tienes todavía la residencia, todavía no tienes la green card pues, ujú. como tal. Pero no Ok. tienes visa inversionista, qué sé yo, tú Ujú. puedes dar con un 5% con un loan convencional para comprar si es para tu casa principal. Oh, qué Entonces bien. hay muchísimas opciones Claro, es cuestión de de ver evaluar el tu perfil y lo que perfil, necesites. Ujú. claro, porque no todas las personas tenemos ni las mismas condiciones económicas, ni No, los mismos objetivos financieros. Y pues exacto. Andrea se va a encargar de evaluarte detalladamente para poderte dar la solución que más se adecue a tu caso y que por supuesto tenga una altísima probabilidad de que sea aprobado. Así de, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ujú, Obviamente, como dices tú, cada quien tiene su perfil. Entonces, pues obviamente la primera reunión, y yo obviamente los llevo de la mano hasta el final. Yo voy con ellos, yo les explico todo, yo voy de mano con los mortgage brokers, que son las personas que se ujú. encargan de los préstamos, y Ajá. obviamente entre Tienes todos, pues contacto luego, con lenders para que haya una comunicación exacto. fluida. Ok, Ujú, sí, buenísimo. para que haya una comunicación fluida, para que todo se dé, Ujú, todos trabajamos de la mano, para que obviamente la persona al final pues tenga su inversión o su primera casa. claro que sí. Qué bien. Y también es importante, y no sé si lo tienes, en todo ese orden de ideas, lo que estás diciendo, tener aliados comerciales de preparadores de impuestos para que pueda desglosar de la mejor manera, dentro de lo que corresponde, pues, los impuestos de cada persona, pues, para que sea más Sí, fácil sí, su claro. aprobación y Sí, su sí, sí. calificación. Si eres persona local, obviamente necesitamos todas esas cosas del contador para que te Ajá. ayuden. Inclusive hay muchas cosas que el banco va a pedir del contador. Entonces, obviamente, como ese todo uno tiene un equipo, todos trabajamos de la mano para poder, Ujú, porque el banco, todos los bancos también son diferentes y cada ujú, lender pide cosas diferentes. Entonces, ujú. no es que es un estándar que todos pedimos esto y esto. Entonces, obviamente, cada situación es diferente, pero obviamente todos lo navegamos para que obviamente tengamos todo pues el mismo propósito de llegar a la venta de la propiedad de la persona. Claro. Así es. Sí, te lo comentaba porque nosotros también, otra de nuestras compañías de preparación de impuestos y tenemos Ah, bueno. aliados.
realtors y les ayudamos a claro, eso, ¿no? A que ujú, a que haya una comunicación fluida y súper correcto. conectada entre nosotros en función de esa persona, de ese cliente, de esa familia, de ese sueño, para que se pueda, ¿no? hacer realidad y entonces Claro. entre todos pues estamos en función de ese objetivo principal. Claro que sí. ¿Cómo logras, Andrea, un balance entre el servicio personalizado y seguir expandiéndote y buscando más clientes? Pues obviamente ahorita tengo, a ver, ¿cómo te explico? Pues es difícil a veces tener un balance, sobre todo con la parte familiar, Mm, porque uno ya tiene hijos, entonces a veces yo mm, soy de las personas que me escriben y yo contesto. O sea, me escriben, si yo ajá, estoy despierta, me llega un mensaje de la noche y yo contesto. Entonces a sí. veces esa es una de las cosas que a veces mi esposo me dice, no, pero ponte un horario porque no sé qué, no puedes estar. Mm, Y es verdad, a veces es difícil para mí en ese balance me cuesta un poquito mm, todavía no contestar. Yo sé que está el mensaje ahí y como no lo voy a contestar. Entonces, mm, en ese caso, pues obviamente a mí me encanta siempre ser como que atender mm, las preguntas de mis clientes a cualquier momento. Y ese balance personal a veces es un poquito difícil, hay veces que lo mejoro, hay veces que me pongo otra vez como intensa con eso, pero tratar de siempre, porque yo creo que siempre aunque tú tengas asistentes mm, que te ayuden con quizás las llamadas o que te ayuden con quizás contactar a algún cliente, lo que sea, yo creo que siempre el trato personalizado, o sea, que tú seas la mm, cara de tu negocio y que tú tengas la persona, que tú hables con tu cliente siempre, yo creo que es el éxito. mm, Porque no es ellos te están buscando a ti, entonces yo no les voy a mandar fulanito, Pedro o María, a que los atienda, porque ellos te están buscando a ti. Entonces, obviamente, quizás uno puede tener a alguien que lo ayude, pero siempre, siempre tú eres el que tienes que atender al cliente, es mi parecer. Siempre le tienes que darle ese puesto, esa importancia que merece, aunque tengas muchos clientes, hay que buscar alguna manera de acomodarlo de la mejor manera. Pero bueno, ahorita hay muchas facilidades, como ahorita estamos haciendo un Zoom. mm, Entonces, ahorita hay tantas facilidades de que no es que te tienes que ir a encontrar en un lugar a una hora específica, mm. a veces de repente, bueno, en media hora nos podemos conectar, entonces eso hace pues, que te ayude a siempre estar presente y que tú seas la persona que atienda al cliente. En eso que estás diciendo, me estoy imaginando, tú me dirás, haces de repente, ¿cómo es que le llaman? Tours en casas virtuales. O sea, como que tu Sí, sí cliente no está hago. allí y tú vas Ah, y le muchísimo, muestras la casa, ¿sí? muchísimo. Eso lo hago bastante, porque como Mm. te digo, como muchos clientes a veces son de Los afuera, internacionales también. entonces Mm, a veces yo cuando ellos vienen, para yo ir adelantando como el descarte, por decirlo así, mm, yo los grabo videos o los llamo por FaceTime o lo que sea, entonces yo le digo, mira, entonces de repente, no, no me gusta, entonces ya, o sea, para cuando él venga, ya tengo ya por ejemplo, ya quedan 3 de las 10 que le hayan gustado. Entonces, pues, obviamente, porque así también le maximizo el tiempo al cliente. Porque la gente siempre viene para acá de vacaciones o porque va de shopping o viene con los niños, entonces se quieren dedicar un día a esto y ya. Entonces, obviamente hay ujú, maneras de maximizarlo y mucha gente, como te digo, a veces compra en preconstrucción, que no hay nada construido, entonces pues obviamente hacemos ujú. muchas citas por Zoom, le mostramos todos los videos del proyecto, se habla todo eso, entonces muchas veces hay gente que los compra y porque lo puedes comprar estando de tu país, ni siquiera tienes que venir para acá. Tú lo puedes Claro, hacer todo desde firmas electrónicas remoto. y todo lo puedes Ujú, hacer remoto. Entonces, ujú. ya Me eso cambió gusta. bastante con COVID. Entonces, ya obviamente ya tienes muchas facilidades de que todo lo puedes hacer remoto, no tienes que venir para acá. Entonces, bueno, tú manejas todo eso bastante un poquito también, todo lo que son los tours virtuales y llamadas y Mm. videollamadas. Eso que tú dices es muy cierto. Definitivamente, gracias a la tecnología, hemos Ujú. podido pues, abordar más clientes, ¿no? Y ser de Sí, repente sí. más efectivos, 100% que más efectivos. Ujú. Porque, pues, así como estamos aquí, no hay Exacto, barreras físicas que nos impidan. exacto. Realmente ya se está haciendo muy común. Ya pasamos esa etapa, porque si hubo una etapa, y me pasó a mí, no sé si te pasó a ti, que estamos acostumbrados como, o a lo mejor tú, que decías, bueno, pero yo como presento una casa
sino vamos los dos juntos en persona a mirarla, como que fue un momento Claro, extraño, ¿verdad? Pero ya una vez claro. que hicimos ese switch, dijimos, esto Ujú. es una maravilla. O sea, Claro, te ayuda ya no muchísimo. estábamos con esa preocupación encima, sino que nos apalancamos de la Ujú. tecnología para Total. avanzar y cubrir quizás Ujú. más zonas, más clientes, más negociaciones y Sí, más correcto. soluciones. Sí, 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 correcto. Qué bien, qué bien. ¿Qué sería lo que tú puedes decir? ¿Qué es lo que más te inspira? ¿Y dónde te ves tú en unos años? ¿Qué tú esperas de Andrea Realtors? Bueno, espero, yo espero seguir en lo que estoy. O sea, yo Ajá. espero, a mí me gusta mi trabajo, me apasiona lo que hago y obviamente crecer como cualquier negocio que tú quieres que crezca. Obviamente siempre llegar a más personas y ayudar a más personas a conseguir su sueño de tener su casa aquí o su inversión acá. Entonces, quizás, sí, sí, como yo me veo como, cómo te diría yo? O sea, en unos 5 años, quizás abriendo mi propia compañía, o sea, como mi propia Mm, oficina como tal, porque yo estoy bajo una compañía que se llama mm, Fortune. ajá. Entonces, yo hago mucho, ahorita sobre todo, hago bastante social media. Entonces, ahorita tengo Ajá. varios programas que estoy haciendo como de YouTube para que muestro los proyectos en Miami. Entonces, quizás crecer por ese lado también, irme un Ujú, poco más como a la frente de la cámara, porque yo siento que eso ayuda mucho a que te pongas como experta sobre una materia, te da mucho exposure, ¿cómo ujú. se dice exposure en español? Es como, sí, como Exposición. más expuesto, Ujú, sí, te da como mucha, ajá. ujú, Entonces, eso en el mundo en que estamos, yo creo que eso cada vez va a ser como más fuerte y más fuerte. ujú. Entonces, quizás más adelante tener mi propio show, no sé, todavía tengo muchas cosas que quiero hacer que, que es más seguro más adelante en 5 años volvemos y nos ponemos al día. Seguro que sí. Sabes que me llamaba la atención algo que tú decías, que a veces pasa, ¿no? Que tienes que mostrarle viviendas a una persona y a lo mejor pasó un año, 2 años, le mostraste N cantidad de viviendas, a lo mejor ninguna le convenció, entonces se pierde ese cliente, se perdió también pues tu inversión de tiempo. Entonces me estaba preguntando, ¿y no has pensado de repente una estrategia que se me viene ocurriendo y espero si te puede servir, que de repente tú digas, bueno, mira, le planteas a la persona, pero mira, yo trabajo de esta manera, vamos a primero un diagnóstico, qué es lo que tú quieres, cómo lo quieres, por qué lo quieres, con por supuesto, tener la preaprobación del banco, porque sin el dinero nos podemos salir, como yo le digo, No, de claro, shopping. Sin el dinero no hay nada, ¿no? Pero tener allí y decirle, bueno, mira, en la fase uno tú y yo aquí, ¿no? claro, La claro. fase uno yo cubro, mira, son 10, vamos a poner 20 propiedades, las cuales vas a elegir las 10 más que te gusten. Y de esas 10 vamos a visitar 5 y de esas vas a elegir la que pudiera Sí, ser. sí, Entonces te sí, sí, evitas, porque de verdad que, o sea, yo visualizando, ¿no? Para todos los que quieren ser realtors y a lo mejor a ti qué te ha pasado, de repente tener una estructura de forma tal de que tanto la persona está clara qué es lo que tú le vas a prestar y tanto tú también estás clara y no el desgaste, sobre todo de tu lado. sí, Y también a veces la persona, porque la persona dice, ay, no, es que no me muestra nada de lo que yo quiero. Pero a lo mejor claro. no es que tú no le estás mostrando nada de lo que quiere. Lo sé porque te digo, o Sí, 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 sea, no, a veces que la persona comprando tampoco yo está muy propiedades, clara. ajá, exactamente, a lo mejor la persona no ha podido expresarse, o sea, tú Mm, todavía ujú, no tienes plena certeza qué es lo que quiere. Entonces, así, entonces, es como que si estamos de acuerdo, vamos. Y si claro. no, pues no pasó Sí, sí, nada, ¿no? uno con no, exacto. Uno con el transcurso del tiempo y lo que uno va teniendo de experiencia, obviamente tú vas a querer, tú también aprendes como a leer un poco a las personas. Ujú, Entonces ya tú sabes si, qué tan serio es, qué no tan serio es, y siempre, o sea, si vas ujú. a mostrar, tú tienes que tener tu carta de preaprobación del banco o la cuenta, porque es que inclusive para poder pasar una oferta por una casa, para yo podérsela presentar al vendedor, yo tengo que demostrar que la persona tiene con qué pagar la casa.
porque o sea, yo necesito una carta de preaprobación Ujú. o el estado de cuenta del banco que diga que tiene el dinero en la cuenta. Puede ser con Correcto. la cuenta del banco en Colombia o en cualquier país que tú estés, Ajá. Pero que obviamente, tiene los si son 500 recursos, que mil tiene los dólares, fondos que tiene los financieros. recursos, exacto, que tiene los fondos para eso. Entonces, Ajá. obviamente, eso también te ayuda a ir como haciendo como un embudo de que cuáles son las cosas Ujú, que tú tienes, porque obviamente tú al principio a ti te da mucho miedo no hacerlo. O sea, como que, ujú, ¿sabes? No quiero, ay, me da pena preguntarle si tiene la carta o me da pena preguntarle si tiene el ujú, dinero. Entonces, obviamente, eso es parte de uno poco a poco ir dándose cuenta de cómo son las cosas y después ujú, te cansas también de perder tiempo y después, o sea, tú no vas a mostrarle una casa de $1 millón a una persona que tiene para comprar algo de 300. Y por muy que ujú, le encante la casa, yo, bueno, pero hay que ser realistas. Usted por eso ujú. hay que hacer la carta de preaprobación. Usted llega hasta hasta este monto y con ese monto ahí es donde nos vamos A a trabajar. quedar. Exacto. Ujú, Entonces, bueno, uno va aprendiendo poco a poco a poner esos límites y a hacer que tu tiempo, pues obviamente no se pierda, como al principio quizás ujú, pasaba mucho cuando estás empezando, que te da miedo muchas cosas y no te da miedo rechazar clientes. A veces hay clientes aunque tengan, porque a ujú, veces hay clientes que son muy desgastantes. Entonces, obviamente ujú, tú cuando ya llegas a un punto en que tú dices, bueno, ya esta persona me tiene tanto tiempo haciendo esto, yo, bueno, si le compro, pues le comprará a otro, pero porque a veces uno, o por lo menos yo, soy como muy, a veces no hay que tomarse las cosas personal, pero sí a veces hay gente que como que te desgasta ujú, mentalmente, ¿sí me entiendes? Entonces yo ujú, creo que uno tiene que saber con qué clientes tú quieres trabajar, con qué tipo de clientes quieres trabajar y como te digo, uno aprende a leer a las personas, uno aprende a ver si este sí este es puro cuento o este ujú, sí de verdad está interesado, porque tú les ujú, ves con el tipo de preguntas que te hacen, o sea, como que tú ves que ellos saben de lo que están hablando o qué es lo que quieren. Y hay muchas personas que, por supuesto, también quizás sí quieren comprar, pero no saben por dónde empezar, y obviamente para eso estás tú, pero tú le ves que realmente tienen las ganas y por como tú vas tratando con la persona, pues te das cuenta de todos esos detalles que con la experiencia te vas a dar cuenta de que son personas que son serias o simplemente están, ¿sabes? Viendo. Sí, qué bueno que lo menciona, que definitivamente eso hace la experiencia. Y Sí, todos total. tenemos que recorrer ese caminito. Y esa es Sí, la sí. forma en la que nos fortalecemos, ¿no? Ujú, Que podemos también agarrar esa autoestima en nuestra profesión, de que podemos decir, ujú. bueno, mira, estas son mis pautas, estos son mis márgenes, estos son los servicios que yo voy a cubrir y de esta forma Claro. trabajo. Y en función de eso, pues poder brindar el mejor servicio. Definitivamente Sí. que así es. Y no hay otra forma de hacerlo sino No. lanzarse una y Sí. otra vez. Caerte Sí. mil veces, limpiarte las rodillas, secarte las lágrimas de seguro y volverte Sí, a total. levantar. Y eso es lo que ha hecho Y Andrea seguir. y he hecho yo. Ustedes lo saben y lo hemos hecho Ujú. 1 millón de veces. ¿Qué le Sí. dirías a una persona de esas que te están viendo, que yo sé que estás ahí detrás y tú estás viendo a Andrea y tú dices, wow, si Andrea pudo, o a lo mejor estás en ese primer año y ves, bueno, está viendo luz aún, porque tú dices, wow, me han tocado todos los que acaba de mencionar Andrea, de que a lo mejor estaban era mirando nada más, o tienen ilusión Claro. pero no tienen las condiciones, o no se han decidido todavía, o pareciera que todos te tocaron. Y Sí, todavía no sí. te ha tocado el que realmente quiere. ¿Qué le Claro. dirías a todas esas personas, Andrea, para que se motiven, para qué estrategias tú les puedes dar para que ellos pues puedan volver a arrancar o puedan iniciar este negocio? Sí, mira, yo creo que es muy importante que yo lo hice. Buscaron, obviamente, como tú empiezas como realtor, tú tienes que trabajar bajo una compañía de real estate. Entonces, es importante buscar una compañía que tú sientas que te ayuden, porque a mí todavía, actualmente, hay cosas que me pasan que yo no sé y que tengo que llamar a mi broker y preguntarle, mira, me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Porque también tú sabes aquí que estamos en un país que demandan por todo, entonces tú tienes que saber muy bien cómo hacer las cosas para que tú estés tranquilo. Entonces hay muchas cosas que buscar una compañía que te apoye y que tu broker sea la persona que tú le puedes llamar por teléfono y decirle, mira, me está pasando esto y que él te guíe. Eso es súper importante. Y si estás empezando, a mí me parece también importante, yo tuve una persona
que se llama Mercedes, ella me ayudó bastante empezando. Ella fue como mi mentora. Buscarte un realtor que quizás que sea, obviamente que tenga muchos años de experiencia, que te lleves bien y Ujú, tú le haces los open houses, tú ujú, le haces los showings por ellos te dan un porcentaje de lo que se gana si se vende la casa, pero vas agarrando un ujú, montón de experiencia y vas ujú, agarrando como camino y ellos te pueden ir guiando. Si no sabes hacer algo, pues obviamente ellos también te pueden decir. Entonces, quizás buscar como ujú, una persona que te ayude a guiar al principio, porque obviamente aunque uno estudie y saca la licencia, pero al final en la realidad del trabajo, ya estar en la calle haciéndolo es diferente a lo que dice la ley. Entonces, yes. muchas cosas, pues, tener eso es importante y bueno, yo creo que en clave, si de verdad te gusta y es algo que te apasiona, yo creo que la perseverancia es clave en cualquier trabajo de ventas, porque Ujú, tú tienes que, como todo, al principio es duro y al principio no vas a tener clientes y al principio vas a perder tiempo y al principio como se vas a llorar y te vas a frustrar, ujú, pero si tú sigues, como dices tú, como lo dijiste al principio, ujú, tú el primer año a lo mejor estás sembrando, 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 sembrando y no le ves resultado, pero hay un momento en que en que el resultado va a llegar y a veces está a un paso y no desistir en el momento porque te pasó algo, porque un cliente se cayó, porque todavía a estas alturas a mí se me caen transacciones. Eso es ujú, normal, es parte de este tipo de negocios ujú. y yo creo que es perseverar y tratar de, sí, de mirar hacia adelante y tratar de que lo que pase, bueno, pasó, tratar de aprender de por qué pasó y seguir adelante. Yo siempre digo, tengo una frase, tengo muchas frases y por ahí cuando escucho algo que vibra con eso, lo menciono. Yo siempre digo, es mejor que pase para que no se repita, Exacto, siempre. exacto. Entonces siempre lo tomo que si pasa algo, cualquier situación, ¿no? Que tú digas, wow. Eso es buenísimo. Entonces, acostumbré como a contentarme, ¿no? Y suena como extraño, pero acostumbré, buenísimo que esto pase para que no se repita. Porque Ya sé, exacto. ya tú mejoraste, ajustaste, proyectaste, o sea, hiciste la corrección que necesitabas para avanzar, para hacerlo mejor, para no cometer el mismo error, para, Sí, bueno, sí, para correcto. lo que sea Sí, sí. necesario. Entonces, definitivamente, todos esos De pequeños todo se tropiezos aprende. son son Ujú, importantes que pasen para que ujú, no se exacto, repita. exacto. Sí, sí, Andrea, si le pudieras hablar a esa Andrea que recién empezaba este camino, ¿qué le dirías? Bueno, yo le diría que siguiera. Yo sigue, Sí. sigue, que se puede. Y Que no se puede. que esas lágrimas y esas frustraciones Ujú, es parte del proceso ujú, y que te apoyes, que te sigas apoyando de tu círculo, de tu familia, de tu esposo, ujú, que lo vas a lograr y que aunque ahorita a lo mejor se ve, como dices tú, que no ves luz y que todo se ve oscuro, ujú, si tú sigues, vas a poder lograr lo que tú quieres y simplemente es perseverar, 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 aunque suene monótono, pero es que ujú, es como en todo. Si tú quieres algo, van a haber mil tropiezos para poder llegar ujú, hasta donde tú quieres. Entonces, si tú te rindes rápido, entonces realmente no vas a lograrlo. Entonces, yo creo que es importante y siempre tener como una mentalidad positiva. O sea, como que siempre, no tomarte las cosas personales, que no es contigo, no es que el mundo está no, en contra de ti, sino que son ujú, cosas que pasan, situaciones que suceden. No con todo el ujú, mundo te la vas a llevar bien, no con todo el mundo vas a lograr hacer negocios, porque a veces hay ujú, clientes que tú los ves soñados y de repente no se dio, o se ujú, buscan otro, o pasan mil y una cosas. Hay ujú, muchos realtors, pero yo creo que tú tienes que encontrar la manera de crear esa confianza y esa relación que vaya más allá de simplemente vender. Porque yo creo que esa es la clave del éxito en este tipo de negocios, o por lo menos que te diferencie de los demás. Porque, o sea, vender por ganarte una comisión al final es algo que no tiene, o sea, obviamente tiene valor para ti porque obviamente es donde, con lo que tú vives, pero al final no te deja llegar más allá. Tú siempre tienes que ujú, pensar, aunque esta casa, yo veo que esta casa cuesta 500,000, pero si yo veo que mi cliente va a quedar muy ahorcado con, ¿sabes? Con los montos mensuales, yo veo que está de 400, ¿sabes? Le va a quedar mejor, tiene más o menos lo mismo,
aunque obviamente ya no me voy a ganar el mismo valor, 500 a 400, yo prefiero decirle, mira, esto te va a quedar más cómodo, aunque no importa, porque yo sé que al final, si esa persona queda contenta, está contenta, esa persona me va a referir. Qué bueno, qué bueno. Claro que sí. Ya tenemos súper localizada a Andrea, así que pues nada, están todos invitados a poder en sus manos sus sueños, porque estoy segura realmente que Andrea va a ser una ayuda súper idónea en la cual te vas a sentir confiado, entendido y vas a poder conseguir a la brevedad, pues bueno, ese sueño de invertir, de tener tu bar o de, bueno, de lo que sea tu propósito financiero. ¿Qué te gustaría, Andrea? ¿Dejarle un mensaje final que quisieras dejarle a los oyentes? Para las personas que me están escuchando, quiero que sepan que invertir en el estado de la Florida no es solamente para millonarios o no es algo que es imposible. Hay muchas maneras de invertir. Tengas un presupuesto pequeño, hay propiedades que empiezan desde los $200,000 en Orlando, muchas maneras de invertir, muchas maneras de financiamiento para inversionistas, así que no te limites y consulta conmigo porque yo te puedo ayudar a conseguir maneras para hacer. De igual manera, si es tu primera casa que vas a comprar aquí, yo te puedo guiar paso a paso cómo llegar todo. Y para las personas que quizás quieran ser realtors, pues también me pueden contactar. Yo con mucho gusto les puedo dar mi opinión y les puedo ayudar a guiar cómo un poco lograr tener éxito en esta. Cuando el esfuerzo está de nuestro lado, imparable.